Muy buenos días, mis queridos ingenieros. Aún no conectan con ingeniera, pero de todas maneras cuando se conecten, muy buenos días para todos y todas. Un saludo especial de parte de mi querida familia, de mi bendecido padre, de mi amada institución universitaria en Envigado y de este provocador del conocimiento. De nuevo le reitero que me encanta compartir el conocimiento y mis experiencias de vida con cada uno de ustedes. Saben que siempre estoy atento a sus inquietudes. Me pueden escribir de lunes a viernes o el domingo ya tirando a la noche. Saben que soy musulmán y no atiendo los sábados. Pero en semana me pueden escribir a cualquier hora. Si no les contesto al celular inmediatamente, mientras que el día lo hago. Por eso es bueno que primero me escriban. Tal vez estamos en algún montaje, trabajo en una empresa en la parte de redes y estamos muy comprometidos con la empresa y con el país. De todas maneras, siempre me inquieta lo que pasa los últimos días. Digamos que bien o mal, la reforma tributaria se retiró, vendrán cambios, ojalá algunos muy concertados. Están proponiendo la reforma a la salud, que eso también es un caldo de cultivo de violencia bastante grande, y la unificación de unos códigos, entre ellos el civil. De alguna manera, mucha gente vislumbra la posibilidad de que puedan empezarse a abrirse caminos, las apropiaciones de, por ejemplo, de fincas, predios donde posiblemente no haya control del dueño durante mucho tiempo por falta de recursos o porque la tierra es simplemente como tierra de engorde. Entonces hay muchas expectativas y esto ha caldeado mucho los ánimos. Estas universidades eh, están formadas por personas críticas. Muchos son opositores directos de los regímenes existentes. Pero es importante que haya concertación, al menos haya un diálogo. La vía de la violencia pues siempre es nefasta para los bienes públicos, los bienes particulares. Confiamos que de alguna manera nuestros universitarios lleguen a acuerdos estos días con los directivos de cada institución. Es un ambiente político caldeado, un político complejo, pero de todas maneras se necesita voluntad. Desconozco los resultados de la asamblea de mis queridos estudiantes de la IUE y por eso pues, me parece sospechoso que justamente ayer y antier se hayan conectado pocos estudiantes. Por ejemplo, en este momentico en nuestro grupo no llegamos todavía siquiera a la tercera parte de conectados. Es sospechoso y extraño. Y en la jornada de la noche, en el curso paralelo, se conectó menos de la mitad, en la jornada de miércoles. Entonces, vamos a estar que estoy dispuesto a acompañarlo siempre. Aquí está al pie del cañón, por bien de la parte de la universidad y cada uno de sus acudientes que cree en el proceso, que cree en nuestra institución y que cree mucho en ustedes, como creo yo en ustedes también. Entonces, hoy como hecho especial, no saben de que estamos en una semana de no evaluación, no recogida de trabajos, no entrega de informes, no, simplemente es una semana de expectativas. Vamos dando el conocimiento. Por mi parte, la jornada de hoy la dedicaré a una realimentación de conceptos y al final solo a hacer problemas. Esperaré muy humildemente los lineamientos de nuestro consejo académico y de nuestros directivos, por si tienen alguna directriz especial para la semana entrante. De todas maneras, eso espero que esté ocurriendo, ojalá en el día de hoy. Mientras tanto, también es bueno conocer algún conocimiento de parte de los estudiantes, porque de todas maneras yo amo compartir el conocimiento y me encanta que ojalá asistan siempre todos los participantes, que todos los actores son elementos dinamizadores del proceso. Tiene sentido que yo me pare acá y dar una charla, una conferencia para mí mismo. Estos días me tocó en otra institución, solamente por un pedido extremo de los directivos. También comenté la charla que me dediqué a mí mismo, de que no me parecía consecuente con el momento, porque sí,
Hay una gran cantidad de estudiantes que habían decretado oficialmente un paro, entonces no tenía sentido pararme de dar una charla para mí mismo. Pero bueno, respetuoso de los pedidos, ahí estoy. En ese momento, de manera muy fraternal, voy a hacer un repaso grande al tema fluidos y nos dedicamos a hacer problemas de presión hidrostática, hasta donde nos alcance. Me inquieta mucho que estamos tan pocos, sé que ustedes son muy madrugadores y muy comprometidos. Camilo, José Miguel, Juan David, Juan Martínez y Luis Alejandro. Siempre bienvenidos, mis eternos pájaros madrugadores. Estoy pendiente del grupo también. Listo. Entonces, estamos trabajando un documento muy importante. Los comparto acá. Estamos hablando básicamente de fluidos. Estén muy atentos porque el compañero nos escribe por el interno y yo estoy concentrado aquí en la pantalla. Les decíamos que en términos generales había unas palabras fundamentales aplicadas a todo el estado de la materia, como son por ejemplo el concepto de masa, el concepto de volumen y el concepto de densidad. Es fundamental mirar que la cohesión de la materia es la que va determinando ese factor. Digamos, en los gases, pues la cohesión es muy poca. Los gases tienden a ocupar todo el volumen, entonces se esparcen muy fácilmente. Por esa razón, la densidad de los gases es muy baja. Les decía, por ejemplo, el gas natural tiende a estar mucho más arriba que el gas propano, que es mucho más pesado. Entonces también hay una proporcionalidad, obviamente, los elementos ligeros flotan más fácil, así que diría que son inversamente proporcionales. El concepto de densidad entonces abarca la relación existente entre la masa y el volumen en unidades de acuerdo a un sistema específico. Por ejemplo, en unidades MKS tendríamos el kilogramo sobre metro cúbico. En unidades EGS sería entonces gramos sobre centímetro cúbico o mililitro. ¿Qué necesitamos para aplicar esas expresiones? Pues reconocer básicamente qué cuerpo es, qué volumen tiene. Y esa masa la vamos a reflejar a través de una balanza, básicamente. O de manera indirecta también se puede utilizar en, por ejemplo, en algunos recipientes, conociendo la densidad del agua, por ejemplo, y considerándola como 1 en un agua normal. El concepto de densidad entonces es masa sobre volumen. Y las unidades son simplemente gramos sobre centímetro cúbico o kilogramos sobre metro cúbico, insisto. También que decíamos que en los sólidos la estructura cristalina es rígida, indica que la fuerza eléctrica de las partículas es muy poderosa, los enlaces de la materia son rígidos. Eso explica por qué las paredes no las traspasamos fácilmente. Algunos de ustedes se obsesionan con traspasar una pared, estamos en problemas. Estaría primero violando el principio de impenetrabilidad, que para un material sólido es muy complejo, porque la estructura de la materia lo exige. Si estamos hablando de líquidos, tenemos cierta ventaja. En los líquidos sabemos que hay menos cohesión, pero unas moléculas se deslizan sobre otras. Mientras que en la parte del gas, digamos que también hay cohesión, pero mucho más leve. Las partículas simplemente flotarán en el espacio-tiempo, de acuerdo a su densidad. Decíamos que una de las grandes propiedades que tienen los gases es la capacidad de difusión, mientras que los líquidos tienen la gran capacidad de no dejarse comprimir. Son dos detalles fundamentales. Los gases, vamos a ver, a trabajarlos, se dejan comprimir. Los líquidos, los líquidos ponen mucho problema a la capacidad de contracción. Ese es el secreto de cómo destapar pinos utilizando el principio de Arquímedes. O es el secreto de las prensas hidráulicas, que fue el que trabajó el señor Pascal. Pascal es de los niños genios de la historia, brillantísimo, hizo máquinas de calcular, en honor a él hay un lenguaje, el lenguaje de Pascal. Murió muy joven, a los 39 años se fue de este mundo. Trabajó el triángulo de Pascal
que fue fundamental en, si recuerdan, el álgebra de Baldor, muy conocido. También estuvo trabajando con probabilidades, pero muy brillante. Tenía como defecto que era muy enfermo, que a la inquietud, pero que no se conoció la reforma de la salud para que no se preocupara. ¿Qué es la viscosidad? Ahí es donde empezamos a notar las fuerzas de fricción entre las moléculas de un líquido. Sabemos, por ejemplo, que una grasa hay mucha más cohesión que en el agua. El agua líquida es, por ejemplo, por densidad es 1. La movilidad. Entonces vamos a terminar en esa parte. Entonces, términos importantes en fluidos. Está la palabra viscosidad. Vamos a recordar. Es una medida causada por las fuerzas de la fricción. Eso es un término que está, no es inherente a la viscosidad. Y vamos a ver más adelantico precisamente que la densidad es muy importante para el conducto sanguíneo. O sea, tener una sangre bien saludable es muy importante. Empezamos a tener sangres muy densas, empezamos a tener el sistema circulatorio con muchas complejidades, porque se puede generar aneurismas, o sea, la trata de romperse, se forma un balón dentro de una arteria o de una vela. Y si está mal calculado, ahí sí que es problema. Hablamos de que eso ocurriese en la cabeza. Eso es muy complicado. Las venas también manejan sangre, pero como les decía en la charla anterior, no hay turbulencia. La turbulencia la damos en los elementos que son con número de Reynolds muy alto. Eso explica el comportamiento de las arterias. De las arterias, en caso de una puñalada, pues no es conveniente soportar ese trabajo. Inmediatamente lo mandamos a una capital porque sabemos que es un término donde va a haber mucha pérdida de sangre. Si es una vena, no tenemos tanto problema. Pueden haber problemas, pero no los hay tantos. También hablamos del concepto de presión, que es fundamental. ¿Qué hace la presión? Vemos que la presión es muy similar al concepto de esfuerzo mecánico. El esfuerzo mecánico nos hablaba de la relación existente entre la fuerza y la superficie. Entonces es un concepto importantísimo. Lo tenemos acá en amarillo. Fuerza por unidad de superficie. O sea, Newton sobre metro cuadrado, que es el Pascal, es la unidad básica de presión, pero no es la única. Entonces el Pascal puede ser de las menos comunes. Está el término atmósfera, el término milímetros de mercurio, que son muy importantes en la ecuación de estado y son básicos en el tema de la ecuación de estado. Los peces, ya les decía, pueden subir o bajar, o sea, que van a experimentar grandes cambios de presión, pero los que están muy abajo tienen muchos problemas, porque la gran presión del agua los convertiría en algo más plano. De hecho, a medida que vamos descendiendo, encontramos animales cada vez más planos por las grandes presiones que experimentan cuando son trabajados en esos mundos. Luego aparece el término barómetro. Baros quiere decir presión, medida de la presión. Tenemos para eso los barómetros. La palabra barómetro quiere decir precisamente baros, presión, metro, medida. Y hay muchas unidades. La representativa, la digamos así, la fundamental en el sistema internacional son los pascales. O sea, Newton sobre metro cuadrado. ¿Qué es la única? No. Vemos que en el mundo se necesitan varios sistemas de medida para poder competir, para poder trabajar. Entonces, ¿qué es un pascal? Desde la fuerza que le damos en newtons y la superficie que le damos en metros cuadrados. Y vuelvo a mi ejemplo sencillo. Si nos dan con un tacón, estamos en problemas, más si es en la cabeza. Si nos dan con una chancla en la cabeza, puede que nos ofenda y nos cause algún malestar, pero es normal. Desde el punto de vista físico y médico, no hay problema. El problema va a estar en cuando logramos concentrar toda la fuerza en solamente un pedacito, como es el caso de un tacón o el caso cuando vamos a clavar. Ponemos la puntilla y mire que estamos logrando comprimir en un pedacito de punta el golpe, y ese golpe tiene muchos newtons, muchos kilogramos de fuerza. La atmósfera entonces corresponde a un experimento que hizo Juan Evangelista Torricelli, tratando de mirar
cuál sería la presión a nivel del mar. Después de muchos estudios y después de muchos fracasos también, pero logró encontrar una relación con las atmósferas y observó que una atmósfera, precisamente en honor a lo que tenía al lado, eran 760 milímetros de mercurio. Y volví a recuerdo que las presencias hidráulicas se fundamentan en la incompresibilidad de los fluidos. Luego avanzamos al tema de tensión superficial. Y les pedí la foto, pues les quisiera dar una fotico para reemplazar las dos que tengo acá, con foticos, que sean de su autoría, que las cogió en su finca, en su charco, tráiganlas. Te reconozco unos puntos para cualquier quiz o bitácora y nos colabora también para quitar el nombre de Google de acá. Ahí pues, no tuve una foto. Entonces, la tensión superficial obedece precisamente a ese término, que las moléculas que están en la parte de abajo, ahí pueden ver las flechitas, están sometidas a presiones de todos los lados, de tal suerte que la suma total será cero. Pero cuando ocurren casos de sobreprotección o simplemente otras culturas, es factible que el niño experimente, como en la figura acá arriba, miremoslo acá, experimente presión, pero solamente hacia los lados o hacia abajo. La parte de arriba le queda suelta. Como si yo estoy en un charco y saco la cabeza, pues digamos, tengo presión del agua hasta el cuello. Ahí encima tendría solamente la presión atmosférica, pero mis pies que están en el agua tendrían doble presión. La presión hidrostática, que es la presión que genera el agua, esa columna de agua, sobre mis pies, por ejemplo, y la presión atmosférica. Entonces, usted mire, por haber agua o líquido, hay presión hidrostática. Y como se mide desde afuera, desde afuera está la presión atmosférica. Entonces, todo eso se asoma. Ya cuando es una profundidad muy grande, es posible que ya la presión de afuera no interese. Entonces, es lo que mucha gente busca en esto. Y también les hablé de la capilaridad, una propiedad muy especial, que es la que permite precisamente que el oxígeno llegue a través de la sangre, justamente, digamos, el hierro la transporta, y faltarle hierro a una persona es fatal, porque es parte del ciclo de la vida, llevar el oxígeno para que se pueda llevar hasta las arteriolas, arterias y venas, y a su vez contribuir al proceso de excreción. O sea, toda esa parte que está sobrando es también el torrente sanguíneo el que va a ayudar. O sea, el que hizo esta parte sabía mucho. Y les comencé a hablar de dos productos que utilizo mucho y que he socializado mucho en las fincas y con muchos compañeros, es que cómo eliminar las humedades. O sea, les decía, las humedades podemos eliminarlas si están en terrenos cenagosos desde el principio, antes de hacer cualquier cosa, de construir un muro, de hacer una cepa, hacen simplemente, consiguen geotextil, que es muy barato. Por 20.000 pesos consigue una buena cantidad de geotextil. Lo coloca entre el muro y la tierra, y eso lo llena de tierra, y de ahí no habrá capilaridad. Entonces el agua no pasará a través de esa pared. La figura de encima, y nos muestra ahí una pared que está deteriorada. ¿Qué indica eso? De que el agua se la tragó. ¿Qué debe hacer? Hombre, no se dice que me contraten, pero sí tener en cuenta que existe, por ejemplo, cemento hidráulico, que es muy importante en las construcciones cuando se maneja el agua, para evitar que salgan chorros de agua. Todo eso existe. Y les digo, bondades del cemento hidráulico. Primero, es un cemento común y corriente. Segundo, es muy costoso, entonces ya empiezan las diferencias. Tercero, cuando le cae agua, en vez de diluirse, lo que hace es fortalecerse. Entonces yo espero 20 segundos, que eso está ya sólido y calientico. Entonces voy, si necesito tapar un orificio, lo echo ahí. Simplemente cubrir por seguridad un muro para que no se llene de humedad. Excelente. Entonces mire, tenemos recursos tecnológicos. Tenemos el factor del cemento hidráulico y el factor de la tela geotextil. Listo. También les hablé de que los seres humanos somos 75% agua y muy poquitico sólido. Eso generó el concepto de restos. Y ya la palabra moderna es, cuando uno fallece, la cremación. La cremación ha cogido mucha fuerza.
Sin embargo, en los momentos actuales sabemos de que hay muchos cadáveres acumulados por la cantidad de fallecidos por el COVID. Hoy precisamente estoy enterrando un primo víctima de este mal. Sin embargo, aquí estoy trabajando. A las 10 estaré acompañando a mi familia. Entonces, mire que la palabra cremación tiene que ver con fluidos. Somos 75% fluidos y solo 25% agua. Agua que se evapora cuando la calienta. Entonces, el ejemplo mío es sencillo. Si usted pesa 100 kilogramos, 75 kilogramos son agua. Entonces, la cremación es la deshidratación que se va a dar. Y el 25% restante, digamos, tiene que ver con los que llaman los verdaderos restos. Es precisamente lo que la familia reclama o los que muchos soñamos, que por ejemplo, el día que fallezcamos y los dioses nos llaman en algún instante, pues simplemente será que los restos, por ejemplo, míos, siempre he pedido que los lleven a ver en Islandia y los mezclen con los fluidos que tengo allá. Tengo la quebrada con un salto muy bonito, que ahí está precisamente en mi página, se llama la cascada de Don Juan. Y es una forma alegre de volver a la integrar la naturaleza, dado que mi alma pues, se reintegrará al alma universal y seguiré aprendiendo hasta la próxima reencarnación. También vimos desde la química de grado 10 la famosa ecuación de estado, ahí la subrayé, que es precisamente una expresión que relaciona volumen, presión, moles y temperatura. Después de varios análisis, la expresión es presión por volumen igual a NRT, donde N es la constante de los gases, es el número de moles, R es la constante de los gases. T se mide en grados absolutos, o sea, grados Kelvin. El volumen hay que darlo siempre en litros y la presión en atmósferas. Esas son las unidades fundamentales para trabajar la ecuación de estado. Ya si quieres pasar química de grado 10, le sirve mucho. O sea, la de grado 11 es orgánica, entonces no le sirve mucho acá, pero esta sí sirve mucho porque es la ecuación de estado de la química general. Y empezamos a entrar en el tema de presión hidrostática. Decía, yo me meto a un charco y experimento varias cosas. Uno, un empuje hacia arriba, que corresponde al principio de Arquímedes que vamos a estudiar recién. Otro detalle, puedo empezar a observar que mis oídos comienzan a zumbar. La presión hidrostática sumada a la presión atmosférica hace una presión grande sobre mis oídos. Entonces, si yo estoy a 20 metros bajo el agua, del agua me produce aproximadamente 2 atmósferas, más una de la presión atmosférica afuera estaríamos llegando hasta esa atmósfera. Entonces, cuando usted utiliza trajes para respirar con tecnología en el interior de un fluido, entonces tiene que empezar a considerar también todas esas capacidades. Entonces, en el interior del fluido experimento presión hidrostática. Y si estoy bien lejos, entonces ya le sumo también la presión atmosférica, que equivale a 760 tors, si está a nivel del mar, o ya va a medir, mira, donde usted esté, les digo, no va a sumar tanto, porque es que, por ejemplo, en Buenos Aires, la presión atmosférica es tanto. En Cuba, la presión atmosférica es tanto. Listo. Yo los invito a que saquemos calculadoras y en qué escribir. Vamos a comenzar a hacer una serie de problemas alusivos a esto y vamos a mirar bien todas las unidades. Repasémoslas. Listo. Voy a colocar acá solución. Solución. Listo. Entonces, ¿qué nos dicen acá? Tomemos datos. Dice, tenemos un cilindro recto y metálico con un radio de 3 centímetros y una altura de 8 centímetros. Con una balanza se observa que tiene una masa de 600 gramos. La pregunta única es, ¿cuál es la densidad de ese cuerpo? Voy a ponerlo acá marcadito. Y esas unidades las debemos dar en CGS, aquí es CGS, no más que lo CGS, o en el sistema MKS. Entonces vamos a mirar eso. De solución. ¿Qué es densidad? Única fórmula, masa dividida por volumen. Aquí los invito a que me ayuden. Les coloco acá volumen. Ponerlo así.
¿Cuánto es la masa? De la masa son 600 gramos. Dividido, abro paréntesis. ¿Qué figura es? Dice acá, cilindro recto, 3 centímetros de radio en la base y una altura de 8 centímetros. ¿Cuál es la fórmula que tiene el volumen de un cilindro? Es pi, voy a colocarlo incluso con corchete, entonces será, por fórmula, será pi, le vamos a agregar el pi. Ahí pido el favor que ustedes me colaboren obligatoriamente. Vamos a hacer estas operaciones, aquí va el pi, listo, pi, por, tenemos acá, fórmula de un cilindro, entonces es pi, no era el pi, área de la base, o sea, pi por 3 centímetros, de que es 4 pi, es pi por radio al cuadrado. Si se parece aquí no necesitaría. Lo voy a colocar mejor acá, aquí sí me sirve. Y de una vez lo elevamos al cuadrado. De formulita sencilla, no tiene que saber, se lo tengan siempre a la mano. Listo, por la altura. Y la altura son 8 centímetros. Aquí cierro y ustedes van a colaborar. Entonces será, repito acá, 4 pi, aquí, entonces sería pi por radio al cuadrado por altura y cierro corchete. Los invito a que me colaboren, por favor. Profe, eso da 710.6. ¿Cuánto? Me dio, o sea, pi por 3 al cuadrado por 8, ¿cierto? Entonces daría Me da 700. 710.61. El denominador. Ah, no, profe, espere que estoy haciendo mal la cosa. Tranquilo que yo, Qué pena. esperamos, en las máquinas utilizamos tranquilas. De las unidades clarísimas. Para que todos estén haciendo el ejercicio, intentando hacerlo al menos. Profe, a ver si le entendí. 600 sobre pi Abre por 3 a la 2 por por 8. 8, ¿cierto? Cierra y ya lo que le dé. Por ejemplo, 2 y punta, 3 y punta, no sé. Me da, ya le digo, profe, deme un momento. Ay. $2.65. Me parece como más decente el resultado. Muy bien, 2.65 centímetros 65. dividido por centímetro cúbico. Entonces, quiero que a otros compañeros aprendan de lo mismo. O sea, la idea es que eso lo trabajo en grupo. Listo. ¿A qué más le dio 2.65? Listo. ¿Ahí en qué unidad lo tenemos? Lo tenemos en unidades CGS. Listo. Entonces vamos a coger esta respuesta y la vamos a convertir en sistema internacional. Con la ayuda de ustedes. O sea, aquí es calculadora. Aquí no, ni siquiera hay tecnología, no se necesita. Todos los conceptos son muy claros. Entonces, ¿cómo convertimos los centímetros a metros cúbicos? Entonces ahí es muy importante las equivalencias. Voy a escribir acá. Entonces hacemos acá 265 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces miremos. Entonces cojo el 265. Mira que truquito tan sencillo voy a hacer acá. Pongo acá 265. Listo. ¿Qué es un gramo? Entonces un gramo es 1 kilogramo dividido por 1000. ¿Están de acuerdo? Ahora lo pongo así, para que no tengan piedra. Lo voy a poner así. 1 gramo es 1 kilogramo dividido por 1000. Y lo que eso nos dé
a poner aquí el símbolo de división. Va a poner el símbolo de división, no va a hacer el simbolito clásico de división. Me van a ayudar a encontrarlo rápido. Busquémoslo acá. Que no sea el slash, sino el símbolo de división. Espero que esté. Yo no sé, no lo veo, pero si yo y usted lo vamos a ver más rápido. Hablo aquí. División. Cierro. Muy bien. Ahí tengo división. Y ahora sí. ¿Qué es? Vamos a pasar los centímetros cúbicos. Vamos a pasarlos a metros cúbicos. Aquí hay que recordar cosas importantes. Desde aquí. Desde minúscula. Desde minúscula. Entonces, va a coger el centímetro cúbico. ¿Qué es un centímetro cúbico? Entonces, abro paréntesis. Un metro cúbico. Aquí, bueno, que recuerden las cosas asombrosas. Recordemos que un metro cúbico contiene 10 elevado a la 6, es un dato sorprendente, centímetros, perdón, aquí en este caso 10 a la 6. Puedo cerrar acá. Cierro acá. Entonces ya acá ya me sobraría. Y ahora sí, calcularlos trabajando. La ley de la oreja, ¿qué indica? Diga, sería 265 por 10 a la 6 dividido por 1000. Calculadores trabajando, no dejen todo a la misma persona. Bueno, que hayan varios que sean capaces de opinar. Escucho ofertas cuando quieran. ¿Estamos en lo correcto o no? ¿Cuál es la operación en la calculadora? 2.65 dividido por 1000. Igual. Y lo que eso dé, lo multiplica por 1.000.000. Recuerde que es la ley de la oreja. La calculadora aprendida, yo hice solamente una propuesta humilde. Usted me dirá si estoy en lo cierto o no. ¿A qué más le dio eso? Algunos de los J. Hoy tenemos muchas J conectados. Profe, da 26, va 2650. Excelente, muy bien. 2.650, muy bien. Kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, mire qué interesante. Recuerden eso, que no lo olvide. Un metro cúbico tiene 1.000.000 de centímetros cúbicos. El kilogramo, si no sabemos mucho, tiene 1000 gramos. Entonces, ya tenemos entonces otro desarrollo muy importante. Vamos a hacer ahora el segundo problema. Desde el tiempo todavía nos da para hacer. Entonces, tenemos una esfera que tiene un radio de 6 centímetros. Así que este término que se nos había ido. Muy bien. Entonces, vamos a ponerle acá lo mismo que se nos había ido. Vamos a ponerle acá solución y le damos operation. Entonces lo mismo, masa sobre volumen. ¿Cuánto es la masa? 3 kilogramos, que son 3.000 gramos. Algunos no hay problema, ¿cierto? 3.000 gramos, listo. Ahora con la ayuda de todos ustedes, si es una esfera, ¿cuál es el promedio de una esfera? El promedio de una esfera es 4pi por el radio al cubo, entonces sería 6 centímetros. De aquí, 6 centímetros elevado a la 3, 4 pi r 3, eso se va. Y lo que dé dividido por 3. Pero con la fórmula de la esfera, al volumen, 4 tercios de pi por el radio al cubo.
Ahí está, 4pi sobre 3 por el radio al cubo. Ustedes tienen las máquinas, nos dicen cuánto les da. Tal como está ahí, 3000 dividido, abro corchete, 4pi por, abro paréntesis, 6 al cubo, dividido 3, cierro corchete, igual. Ustedes tienen la palabra, ingenieros. Pues de masa, 3 kilogramos, 3000 gramos, volumen de una esfera es 4 tercios de pi por el radio al cubo. Ofertas de mi querido auditorio, ingenieros del mundo, trabajemos. 3000, lo puede meter Excel. Igual, 3000 dividido, abro paréntesis, 4pi por 6 al cubo. Si lo quieres hacer rápido, diría 6 por 6 por 6. Divido 3, cierro corchete, igual. Derechito la en Excel, derechito la en su calculadora. Ofertas. Profe, 0.36, Ya está poquito. 0.368. Ya está poquito, sí. 60 metros, 216 por 4. ¿Sabes qué? Mentalmente me da un número mayor de 1, porque mira que es que el denominador cuánto nos da 6 por 6, 36, por 6, 216, 216 por 4, que nos dé 900 exageradamente, entonces sería 3000 sobre 900, o sea que yo creo que da más. Alguien más que colabore, por favor. Volvamos a hacer, estimado. Porque es que, profe, 3000 sobre 4pi por 6 Ojo, al cubo abre me da paréntesis. El denominador abrió paréntesis. 1.205. Abrió paréntesis. Sí, profe, espéreme, mira. Y hágale así, tal como está escrito ahí, 3000 dividido. Abro corchete. Entonces escribe 4pi o 4 por 3.1415 por 216. Dividido 3.